Muy buenos días, chicos y chicas de Casa de Oración Zumpango. Es un placer para nosotros poderles saludar. Reciban un fuerte abrazo de todo el grupo de liderazgo de jóvenes. Vamos a continuar con la serie de proverbios para el grupo de jóvenes de Casa de Oración Zumpango. Les pido que me acompañen a hacer una oración. Bendito Dios y Padre que estés en el cielo. Te doy gracias por el privilegio. Gracias, Señor, porque como lo menciona tu palabra, hablando de sí misma, que tu palabra no está precia, Señor. Gracias por darnos los medios para poder seguir propagando tu evangelio. Te pido que tú seas con el predicador y que le uses, Señor. Que él pueda ser un heraldo fiel de tu palabra, que él pueda predicar de manera correcta tu palabra. Quita todo engaño, toda palabra torpe de mí, Señor, y que los chicos puedan tener un corazón abierto, un corazón humilde para escuchar la palabra, así como me has hablado a mí también primeramente. Todo esto te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar con el capítulo 6 de Proverbios. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos estado llevando en esta serie. ¿Esto por qué es? Porque probablemente tal vez uno de los chicos no ha visto toda la serie o no ya tiene el contexto y lo que queremos es retomar precisamente lo que se ha estado haciendo. Vamos a ver el capítulo de Proverbios 6. Quiero recordarles a todos los que nos están viendo que el libro de Proverbios es un libro poético que usa una narrativa antropomórfica. ¿Esto qué quiere decir? Que usa un lenguaje como poema, y al usar un poema tú no usas un lenguaje literal. Yo puedo hablar de mi esposa y decir, tu pelo es como la brisa que cae del cielo, ¿no? Y no estoy diciendo que literal su pelo sea de agua, sino que su pelo es delicado, su pelo es hermoso, su pelo es bonito. A eso se refiere cuando hablamos de un lenguaje poético. Cuando hablamos de un lenguaje antropomórfico, hablamos de darle la propiedades humanas a ciertas cosas, a ciertas virtudes o actitudes. Un ejemplo es la paciencia o la sabiduría. Proverbios habla que la sabiduría clama por las calles, que la sabiduría anda buscando quien le busque para poderle darle dones, para poderle darle entendimiento, y que está por las plazas y está gritando a los simples de corazón. Sin embargo, no encuentra ninguna respuesta. Obviamente la sabiduría es una virtud, no es una persona, no es una mujer. Nosotros no creemos como los griegos que era una mujer o una diosa. No, no, no. Sabemos que es una virtud solamente. Pero el libro de Proverbios, para hacernos entender, para ser más claro con nosotros, nos da este ejemplo. Le da características antropomórficas. Entonces es importante que esto lo tengamos muy en cuenta, porque mucho de esto vamos a utilizarlo nosotros en la predicación. Vamos a hacer un pequeño resumen. Al menos ahorita hemos llevado 2 divisiones del libro de Proverbios. Del capítulo 1 al 4 Dios trata de establecer la cosmovisión acerca de las cosas que Él tiene y nos la quiere dar. Acuérdense que la palabra cosmovisión se compone de 2 palabras, cosmos y visión. ¿Sí? Cosmos significa orden o mundo, y visión, pues es muy claro, ¿no? Cómo vemos las cosas. Entonces, si juntamos la palabra cosmovisión, significa el cómo yo puedo ver el mundo, cómo yo veo las cosas, cómo las interpreto. Porque esto es importante, muy, muy simple. Porque dependiendo de cómo vemos las cosas, dependiendo de cómo nosotros percibimos la realidad, es que actuamos. Voy a poner un ejemplo ahorita con el coronavirus. Ustedes saben que las recomendaciones del secretario de Salud y de la OMS y de todos los demás es: quédense en casa, no salgan, absténganse. ¿Por qué? Porque esto es peligroso. Sin embargo, estamos en época vacacional y los mexicanos, como por lo general no creemos las cosas o somos irresponsables o creemos que no son tan graves, pues ya están saliendo de vacaciones hacia los puertos más famosos de México. Si tú ves esto en otros países, su cosmovisión es que ellos son más responsables, ellos sí creen a sus autoridades, ellos sí toman en serio los dichos de sus autoridades y por tanto sí se guardan en casa, sí no tratan de no salir, tratan de mantenerse abstenidos de cualquier contacto humano. Entonces date cuenta, el mexicano tiene una cosmovisión en la cual no cree las cosas y es un poco irresponsable. Es por eso que él tiende a ser así. Pero otras personas en el mundo tienen mucho orden y ellos tratan de guardar las leyes que les están dando. Por eso es que es muy importante la cosmovisión. Segundo, de los capítulos 5 en adelante son consejos muy prácticos. Son consejos que la palabra de Dios nos da
acerca de cómo debemos de actuar. Pero ya no es de que quiero impactar tu mente, es que yo quiero que tú actúes, es que quiero que tú pongas en obra lo que yo te estoy diciendo. Entonces, a partir del capítulo 5, empezamos a ver consejos muy prácticos de la mano de Dios diciéndonos, actúa de tal manera para que te vaya bien. Un pequeño remembranza de lo que trató Proverbios 5, no sé si recuerden. En Proverbios 5:2 dice que para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia. Recuerden que cuando la palabra de Dios aquí está usando guardar, se utiliza una palabra en hebreo que significa cercar con espinos. Es decir, tú tienes un objeto muy valioso y lo cercas con espinos. Tú lo proteges, tú tratas de que nada le pase a él. Entonces Dios nos está diciendo que guardemos el consejo. Imagínate que aquí tienes el consejo y tu labor es con espinos guardarlo. Ponerle una protección de tal manera que cualquiera que quiera venir a robar el consejo o que lo quiera destruir, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un cerco de espinos que lo está protegiendo. Hay un cerco de espinos que lo está salvaguardando. Pero ojo, para construir este cerco de espinos, yo les decía la última clase, imagínate, tú tienes que hacerlo y no tienes herramienta, tienes que hacerlo con tu mano. Obviamente te vas a lastimar, te vas a picar, te va a doler, probablemente sangres. ¿Qué nos quiere enseñar con esto la palabra? Que para nosotros guardar el consejo, para construir esa muralla alrededor, nos va a doler. Va a lastimar nuestra carne. ¿Por qué? Porque vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Vamos a tener que renunciar a lo que queremos. A veces va a ser algo quejumbroso, algo que nos duela, pero recuerden que la palabra de Dios produce un efecto de vida para nosotros. Es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Y la segunda promesa que dice el versículo 2 dice, y tus labios conserven la ciencia. Es muy importante, yo les decía, tenemos que poner mucha atención en este versículo porque podemos pasar por alto muchas implicaciones que vienen ahí. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos un corazón limpio vamos a hablar cosas buenas. Cuando tenemos un corazón malo vamos a hablar cosas malas. Entonces, si nosotros ponemos el consejo, lo protegemos con nuestro cerco de espinos, ¿qué va a suceder como consecuencia? Mis labios van a conservar la ciencia. Es decir, si yo me empeño en proteger el consejo de Dios para mi vida y lo guardo en mi corazón va a hacer que mi boca hable bien, va a hacer que mi boca esté hablando de verdad. Y no estoy diciendo que meramente es el hecho o el beneficio de que tú puedas hablar bien o que hables la palabra de Dios, porque cualquiera puede hablar la palabra de Dios. A lo que yo me refiero es al estilo de vida. Si tú guardas la palabra de Dios constantemente, si tú guardas la palabra de Dios en todo momento y está en tu corazón, esta va a dictar tus pasos, va a dictar tu forma de caminar, tu forma de conducirte. Va a salir por tu boca como un manantial de vida. Eso es lo que nosotros tenemos que ser. Si nosotros logramos que el mandamiento de Dios se preserve en nuestro corazón, nuestros labios van a emanar vida y nuestra vida se va a conducir conforme a la palabra de Dios. Entonces quiero que tengamos esto muy en cuenta en este breve resumen que estamos haciendo del capítulo 5 y ahora sí vamos a entrar de lleno al capítulo 6. Si nosotros leemos el capítulo 6 de corrido, vamos a ver que tiene varios consejos muy prácticos. Yo quiero tomar en cuenta al menos estos que estoy mencionando. Un consejo acerca de los préstamos y finanzas, un consejo contra la pereza, lo que Dios dice acerca del hombre perverso, las cosas que Dios abomina y la sabiduría, la pureza sexual y el daño a terceros. Básicamente estos son los subtemas, estos 5 subtemas son los que vamos a estar viendo en el capítulo 6 de Proverbios. Dice la palabra de Dios, vamos a ir dándole lectura un poquito al libro de Proverbios para poderlo analizar. Dice así: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador,
y como ave de la mano que arma lazos. Aquí quiero que veamos muy en claro lo que Dios está diciendo. Que si nosotros salimos por fiador de alguien, nos entrelazamos. Es por eso que ponemos esta imagen, ¿no? La de dos manos entrelazadas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enfrente de un compromiso financiero y tienes que hacerle frente, no hay forma en que tú te deshagas de él tan fácilmente. Aquí la palabra de Dios dice, tú tienes un amigo, tienes un conocido, y esta persona te dice, oye, por favor, ayúdame. No sé si la mayoría sepa lo que es una fianza, pero una fianza significa que yo quiero adquirir algo o yo necesito un bien, pero no tengo la capacidad para demostrar que puedo pagarlo. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Mencióname a alguien para que en caso de que tú no pagues, yo vaya y le cobre a esa tercera persona. Por poner un ejemplo, yo tomo una deuda de un carro y entonces yo digo, no, yo no tengo la capacidad de pagar porque gano X cantidad al mes y probablemente algún día me falte dinero. Entonces voy y le digo a mi hermano en la carne, oye, por favor, échame la mano, quiero que tú seas mi aval, quiero que tú quedes como fianza en mi nombre. ¿Qué va a suceder si en algún momento yo decido no pagar la deuda? Estas personas que son dueñas del auto van a ir y van a ir a cobrarle a mi hermano. Obviamente, ellos no van a decirle, ay, oye, por favor, puedes pagarme lo que Jonathan debe? Es que, de verdad, yo lo necesito. No seas mala onda, te lo ruego de la manera más atenta y amable. No, cuando alguien te debe algo, cuando tú tienes una deuda o has prestado dinero, tú lo que quieres es que te paguen. Tú estás esperando ansiosamente ese dinero porque cuentas con él para una fecha. Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios, tú no te metas en problemas. Si tu hermano se está metiendo en deudas, se está metiendo en compromisos financieros, tú sé sabio y mantente al margen. Ojo, no estoy diciendo que no ayudemos a los demás. Nosotros debemos de ser misericordiosos. Nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, perdón. Tenemos que ayudar a los demás. Pero si vemos que alguien está adquiriendo una deuda de algo que probablemente no necesita, que va a sobrepasar su capacidad de pago, y todavía para colmo nos pide a nosotros que seamos quienes paguemos en su nombre, la palabra de Dios nos dice, sé inteligente, sé sabio, no te metas en ese problema, no te metas ahí. ¿Por qué? Porque te va a generar mucho estrés, mucha presión. De hecho, me sorprendió, no sé si recuerden en el capítulo 5 cuando hablábamos de la mujer extraña. La palabra extraña también se utiliza aquí en el capítulo 6 en el versículo 1 cuando dice, si has empeñado tu palabra a un extraño. La palabra que se utiliza es la misma que se traduce del griego, que es el capitel. Es decir, ¿recuerdan lo que era el capitel? El capitel era esta estructura que se componía de la base y del techo. El capitel tenía la función de recibir toda la presión tanto del techo como de las columnas. El capitel estaba en medio de dos losas, de dos objetos muy pesados y tenía que transmitir la tensión entre ambos. Entonces Dios te dice a ti y me dice a mí, si tú te vuelves hacia tu prójimo y le das tu sí para ser su fiador, vas a ser como un capitel, vas a estar bajo presión, vas a estar en todo momento sufriendo las consecuencias porque vas a tener peso de un lado y peso del otro, presión por todos lados. No tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que ser sabios. La palabra de Dios dice, escápate de ellos, aléjate de ellos. Lo vemos rápidamente en el versículo 3. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador. Fíjate, Dios dice, hey, si ya la regaste, si ya te diste el compromiso, inmediatamente reacciona y ve y dile, oye, ¿sabes qué crees? ¿Sabes qué? No puedo. ¿Sabes qué? Quítame del compromiso, quítame de este asunto porque no voy a poder. Consigue otro aval. Tal vez esa persona se enoje o tal vez esa persona diga, ay, pero pensé que era tu amigo, pensé que tú confiabas en mí. No importa, nosotros, recuerden, Proverbios es muy práctico. Nosotros tenemos que obedecer, no nos metamos en problemas de balde. Yo de este versículo quiero resaltar un valor que está oculto a simple vista. Date cuenta, está hablando de un hombre que va y le pide a su amigo que sea su aval.
Y su compañero le dice, sí, sin problema. No está diciendo que le firma nada, no está diciendo que le da un zapato como en el caso de Vos cuando hace el contrato con Ruth. No está haciendo absolutamente, él simplemente de su boca sale un sí y eso basta para que el dueño de la deuda pueda tomar a otra persona como fiador. Obviamente hoy en día, y es correcto, está bien, se hacen contratos, se hacen firmas, se hacen toda una serie de hojas de cosas para asegurar el pago de las cosas. Pero yo quiero que tú veas aquí cómo está presuponiendo Dios que basta un sí para hacerte acreedor de una deuda. Nosotros tenemos que ser así. No que adquiramos deuda, sino que nuestra palabra sea suficiente y tenga el suficiente peso para que la otra persona esté tranquila. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de integridad de tal manera que cuando digamos un sí es porque lo vamos a hacer. No tiene que haber algo o alguien que nos obligue. Nosotros tenemos que tener la capacidad moral de obedecer nuestro compromiso hecho con nuestra lengua. El siguiente punto es un consejo contra la pereza. Y vamos a leer el versículo 6 en adelante. Dice así, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como un caminante, y tu pobreza como un hombre armado. Providencialmente ahorita mi esposa y yo aquí en la casa que es su casa tenemos hormigas. Y de verdad es una terrible molestia. Tal vez Dios las está utilizando para que yo pudiera entender esta parte de la pereza, ¿no? Estas hormigas son tan pero tan persistentes. Ya les he echado agua, les he echado DDT, les he echado una marca de aerosol que no quiero decir para no promocionar nada. Pero sin embargo ellas siguen ahí en la cocina, siguen en la sala, están en todos lados a pesar de que mi esposa y yo, sobre todo ella, se encarga de la limpieza y lo hace demasiado bien. No sabemos por qué sigue habiendo hormigas. Pero ve, ellas son tan persistentes, son tan obstinadas en el buen sentido de la palabra para poder conseguir su alimento. Y la palabra de Dios dice, ellas no tienen capitán, en el sentido de que no necesitan que alguien las esté jaloneando, que las esté presionando, que les esté dando de latigazos, para que, oye, apúrate, hormiga número 1, levántate, ya es muy tarde, vete a trabajar. No, las hormigas por naturaleza son animales trabajadores y nosotros tenemos que aprender de la creación, nosotros tenemos que aprender que también nosotros tenemos que ser así. Dios nos dice, tienes que ser alguien trabajador, alguien presuroso, alguien solícito, alguien dispuesto. No tienes que esperar a que alguien te diga, haz las cosas para que tú vayas y lo hagas. Simplemente basta con que tú, de tu propia conciencia y de tu propia voluntad, te esfuerces por obtener las cosas. Y digo, no es que sea un insulto, no es para nada. Pero Dios nos dice entre líneas, mejor un animalito, mejor alguien que no tiene un raciocinio como tú y yo, es diligente a la hora de trabajar. Y no estoy generalizando, yo sé que hay muchos chicos y chicas que son comprometidos con su escuela, comprometidos con su trabajo, comprometidos con todas las cosas. Sin embargo, si hay chicos y chicas que dicen, ay, la escuela, qué flojera, ay, el trabajo, qué flojera, no me va a servir. De todas formas, mi papá me ayuda, mi papá me va a hacer esto, aquello o lo otro. No, chicos, debemos de ser diligentes, tenemos que ser ejemplo en todas las cosas. Y el trabajo, la escuela, las labores, las obligaciones que tenemos también son un lugar donde nosotros tenemos que ser ejemplo en todo. Y ve, Dios dice, el que trabaja tiene un beneficio. Versículo 8. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué va a pasar con esta hormiga cuando venga el invierno? Ella va a tener sus bodeguitas, por así decirlo, llenas de alimento. Ella no va a tener necesidad de salir a buscar alimento. ¿Por qué? Porque lo va a tener. Y cuando afuera haga frío, cuando no haya ningún tipo de alimento porque el hielo queme todo, ella va a estar tranquila. Ella va a estar segura. ¿Por qué? Porque gracias al trabajo que hizo anteriormente, ahora puede disfrutar los beneficios. Dios nos pide que seamos así.
Versículo 10 dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, y de cruzar un poco las manos para el reposo. Es como si tú ya agarras así, te cruzas, te arrullas, te duermes y dices, voy a descansar un poquito. ¿Te sientes identificado? No digo que esté mal. Obviamente Dios nos hizo seres que necesitan un descanso. Pero ojo, una cosa es el descanso y otra cosa la pereza. No tenemos por qué estar pegados a la cama ni estar tomando siestas todo el tiempo. Obviamente no está mal tomar una siesta, ni digo que sea pecado, pero no es algo que tengas que estar haciendo comúnmente. Tienes que ser diligente y sobre todo en esta etapa. Esto déjalo para los niños que están en crecimiento. La mayoría de nosotros ya somos jóvenes, ya terminamos esa etapa de crecimiento. Entonces no hay un pretexto como para estar diciendo, ay, estoy en desarrollo, déjenme dormir. Y Dios dice que va a haber consecuencias. ¿Te acuerdas del concepto que te decía de antropomorfismo? Pues aquí se aplica, mira. Dice versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y la pobreza como un hombre armado. ¿Te das cuenta? Dios está diciendo, la pobreza no se va a quedar estática, la pobreza no va a estar ahí parada. La pobreza va a venir y te va a buscar. Y no solo va a venir como alguien que camina, va a venir alguien con una arma, con un escudo, con alguien que va a querer atacarte, que va a querer despojarte de lo que tienes. Entonces, Dios le está diciendo aquí a nosotros que tenemos que ser diligentes para que la pobreza no venga y nos robe lo que tengamos. Así como en la primera parte del capítulo, la Biblia nos enseña a no salir fiadores para evitar la pobreza, aquí nos insta a trabajar duro, ya que si no lo hacemos, ya que si no nos esforzamos, es otra manera de caer en la pobreza. Y ojo, obviamente, no estoy diciendo que estar en la pobreza per se sea malo. Quiero traer un balance aquí. No es mía la frase ni el pensamiento, pero a mí me encanta esto y es algo que yo tomo para mi vida. Si tú te empeñas en ser alguien diligente, alguien trabajador, alguien honesto que se esfuerza en su trabajo, tú tienes que entender que acá tienes a Dios en su trono y que Él puede prosperar o no la obra de tus manos. Pero sin importar si Dios prospera esto o no, tú puedes estar en paz. ¿Por qué? Porque si tú te esforzaste, tú puedes decirle, Dios, yo me esforcé, yo estoy honrando a mis padres, yo estoy siendo diligente, sin embargo, por alguna razón que tú conoces en este momento no quieres prosperar como yo quisiera el fruto de mis manos. Pero imagínate el caso contrario, tú estás aquí y no eres diligente, eres flojo, eres alguien que no estudia, alguien que no trabaja, que no se prepara. Dios nuevamente sentado en su trono. ¿Crees que Dios va a bendecir tu pereza? ¿Crees que Dios va a bendecir tu flojera? Obviamente no. Y si tú llegas a estar en pobreza, no puedes decir con tranquilidad, bueno, me esforcé y pues esto es un trato de Dios para mi vida. Más bien, la pobreza que tienes es causa de tu flojera, causa de tu falta de trabajo, causa de no empeñarte en hacer las cosas bien. Entonces, chicos, muy importantes. No es que la pobreza sea mala per se, pero si nosotros caemos ahí por causa de nuestra negligencia, ahí sí estamos mal. El siguiente consejo es el siguiente. El hombre perverso. Vamos al versículo 12, dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias. Ojo, otra vez, así como en el versículo 5 hice un poco de remembranza de las cosas que están entre líneas, aquí también quiero resaltarlo. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Tal vez tú pensarías que debería decir así, el hombre malo es aquel que anda y asesina, el hombre malo es aquel que va y roba y hace destrozos en todo el mundo, el hombre malo es aquel que crea, no sé, una bomba para destruir a todo un continente. Fíjate Dios cómo describe al hombre malo. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Basta con tener una boca perversa, una boca malvada, para que Dios nos considere malos. Dios no está esperando que seamos los grandes asesinos, o que seamos los grandes drogadictos, o los grandes alcohólicos, o pon el pecado que tú quieras. Dios está diciendo, hey, con que tengas una perversidad en tu boca, con que andes ahí, tú ya eres un hombre malo.
¿Y por qué pusimos estas imágenes? Porque como decíamos, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestra boca es limpia, es porque nuestro corazón es limpio. Si nuestra boca es sucia, es porque nuestro corazón es sucio. Tenemos que entender esto y tenemos que recordar esto, chicos, en todo momento y en todo lugar. Si nosotros no ponemos atención a lo que estamos viendo, a lo que estamos pensando, a lo que metemos a nuestro corazón, muy probablemente nuestro corazón se ponga negro. Y ese va a ser un castigo, una consecuencia que nosotros adquirimos por no guardar el consejo de Dios. Si nosotros no nos esforzamos, como decíamos al principio, en poner ese cerco para proteger el mandamiento de Dios, automáticamente nuestro corazón se va a empezar a llenar de cosas malas. ¿Y qué va a suceder con esto? Nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro mirar, nuestro escuchar, nuestros sentidos se van a volver malos, nuestros sentidos se van a volver perversos. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención. Basta con ser un hombre perverso de labios para que Dios nos considere malos. Y dice, esto te lleva a hacer más cosas, a guiñar los ojos, a hablar con los pies, a hacer señas con los dedos. Aquí está hablando de alguien que no es íntegro, alguien que, otra vez como decía en el versículo 1, esta persona se compromete a fiar y basta con que diga con su boca que sí acepta el compromiso para que se cumpla. Este hombre todo lo contrario, este hombre dice una cosa pero guiña los ojos o mueve los pies para hacer señas. En pocas palabras, él no cumple lo que dice su boca, sino que él hace uso de sus demás miembros para desmentir lo que su boca dice y no ser íntegro. Nosotros no tenemos que ser así, chicos. Nosotros tenemos que ser llamados a ser honestos, a ser de una sola pieza. ¿Se acuerdan del ejemplo que les decía de sinceros? Se me vino ahorita a la mente. Para los que no, en la antigüedad, ¿de dónde viene la palabra sincero? Se hacían vasijas de barro y estas vasijas muy probablemente se caían o se estrellaban. ¿Qué es lo que se hacía para verificar si estaban rotas? Bueno, antes de eso los alfareros dijeron, pues, es que esto es complicado, volver a hacer lo que lata. Mejor vamos a hacer algo. Tomamos una capita de barro, una capita de cera, perdón, y se la ponemos alrededor, de tal manera que lo pulimos y no se logran ver ni por dentro ni por fuera las cuarteaduras. Entonces mucha gente se empezó a dar cuenta de esto, de que les vendían vasijas con cera. ¿Cuál era la prueba para ver si esta vasija era íntegra, era de una sola pieza? Tomabas una vela, una luz y la metías dentro de la vasija. Y si se lograban ver cuarteaduras, es que esa vasija tenía cera. Pero si no se transminaba la luz, si no se veía absolutamente nada, entonces tenías que esa vasija era sincera. De ahí viene la palabra sincero. El siguiente punto son las 7 cosas que abomina Dios. Aquí vemos claramente desde el versículo 16 que Dios aborrece ciertas cosas. Yo quiero que hagamos un poquito atención de esto. Dice así, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La palabra abominar en el hebreo es la palabra toeva, que significa algo repugnante, es decir, una asquerosidad. No necesitamos mucho entendimiento para poder comprender lo que significa eso, ¿verdad? Dios dice que lo aborrece, que le es asqueroso. Y creo que lo que siempre les comento, el mejor ejemplo para ver algo que le da asco a Dios es cuando nos vamos a Apocalipsis y habla de la gente tibia. Dice que a Dios le provoca asco, le provoca repulsión. Que nosotros no seamos así. Entonces, para no ser así, tenemos que cuidar no tener ninguna de estas malas características. La primera de ellas es los ojos altivos. La palabra del Señor dice que Dios mira de lejos a los altivos, pero que su comunión es con los humildes. Nosotros tenemos que desechar el orgullo y la vanidad, el egoísmo y sobre todo la soberbia. Es algo que es bien común en el ser humano. Nosotros tenemos que examinarnos para no tener el orgullo ni tener esos ojos altivos. La lengua mentirosa, desde el versículo 1 lo está diciendo. A Dios le agrada a alguien que cuando dice algo lo cumple, que cuando menciona algo
se compromete a hacerlo no importa lo que suceda. Las manos derramadoras de sangre inocente. Aquí Dios nos está diciendo, es muy importante, es muy necesario que nosotros no tengamos sangre en nuestras manos. Y tú dirás, bueno, yo no soy un asesino. Pero recuerda que cualquiera que llama fato a su hermano será culpable ante el tribunal de la vida de su hermano. Aquí, si bien podemos tomar el principio literal de decir Dios no le gustan los asesinos, y eso es obvio, también Dios habla de aquel que hiere a su hermano con su boca. Y también, ¿por qué no hablar un tema tan relevante ahorita como es el aborto? A Dios tampoco le agrada esas manos que derraman sangre inocente. Dios aborrece a esas personas. Dios aborrece totalmente ese pecado porque es sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquí está hablando de alguien que está constantemente haciendo el mal. De hecho, para desgracia de nosotros que somos mexicanos, se logra entender bien este ejemplo. Se dice siempre que se agarra a un ladrón, híjole, si ese ingenio lo ocupara para cosas buenas, si ese ingenio lo ocupara para cosas de bien, otra cosa sería. Los mexicanos somos muy ingeniosos, pero somos ingeniosos para el mal. Desgraciadamente, Dios no nos ve con buenos ojos cuando somos así. Y ojo, no tenemos que esperar a los ladrones. Muchas veces nosotros somos gente que piensa mal. Examina tu corazón, examina cada una de las cosas que haces y ve las motivaciones. Y si tus motivaciones no son buenas, entonces ahí es donde nosotros podemos ver en qué estamos mal. Si Dios tuviera que juzgar tus acciones por tus motivaciones, ¿qué diría? ¿Serías reprobado o saldrías aprobado? Ahí es donde nosotros tenemos que poner mucho énfasis. Los pies presurosos para correr al mal. Hay gente, hay personas, incluso hay chicos en la iglesia que tú les dices, oye, vamos a tener una reunión, vamos a hacer una actividad. Ay, no, qué flojera. Ay, no, ir a la iglesia otra vez, no. Qué aburrido. Pero qué tal si te dicen, te invito a una fiesta, te invito a irnos de parranda, a ir a cierto lugar, va a estar fulanito, fulanita, sutanito. Ahí, en verdad, sí tenemos unos pies presurosos para correr al mal, cuando en realidad nosotros tendríamos que tener pies presurosos, pero para huir del mal. De hecho, sobre todo, me viene a la mente el pasaje de huye de las pasiones juveniles, ¿no? Nosotros tenemos que tener pies presurosos para huir del pecado, no para correr hacia él, porque es algo que Dios abomina, es una asquerosidad para él. El testigo falso que habla mentiras. En la antigüedad bastaba con el testimonio de 2 personas para poder sentenciar a alguien a una culpabilidad. Entonces Dios detestaba que se cometiera injusticia por causa del testimonio de una persona que no era íntegro. Nosotros tenemos que tener cuidado de no ser aquellos. Dice la palabra de Dios que el hombre de verdad, y no quiero hablar solamente de sexo, porque también aplica para las señoritas, el hombre de verdad es aquel que cumple lo que dice, aun que vaya en contra de su propio bienestar. Ese es el hombre de verdad, y somos llamados a hacer esos. Y lo último, algo que Dios aborrece con todo su corazón, el que siembra discordias entre hermanos. Si tú tienes el privilegio de tener una muy buena relación con tu hermano, sabrás que no es nada bonito, no es nada agradable estar peleado con él. Pero imagínate cuánto coraje, cuánto repulsión le causa a Dios aquel que genera un distanciamiento entre hermanos a través de las mentiras. Aquel que siembra discordia a través de chismes, a través de murmuraciones. Cuidemos lo que decimos, cuidemos lo que hablemos. Muchas veces el chisme puede ser un arma muy peligrosa para dividir hermanos. Y no solo en la carne, también dentro de la iglesia. Entonces, cuidemos nosotros no ser así. Vamos a pasar al último punto, que es la sabiduría y la pureza sexual y el daño a terceros. Dice así el versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, entrelázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. ¿Te das cuenta que aquí otra vez está usando el lenguaje antropomorfo? Está diciendo que si tú guardas el consejo, los mandamientos de tus padres, ellos te van a guiar. Que cuando duermas te van a guardar como unos guardianes, como guardaespaldas, y que van a hablar contigo cuando despiertes. Obviamente el consejo
no puede tomar una espada y guardarte o estar despierto. Está hablando más bien de que va a ser una protección a tu alma. ¿Por qué? Porque tú vas a saber tomar buenas decisiones. Aquí quiero resaltar dos cosas. Cuando Dios dice que sus mandamientos nos van a guardar, se usa la palabra en hebrea shamar, que es la que todos conocemos, que se utiliza como un cerco de espinas alrededor. Dios está diciendo que si nosotros logramos guardar sus mandamientos, atesorarlo en el corazón, Él va a poner inmediatamente un escudo alrededor de nosotros como de espinas para protegernos. Cuando también usa la palabra hebrea guiar, es la palabra hebrea nakhar. Y esta palabra siempre se utiliza en el contexto de hablar Dios guiando a su pueblo. Siempre es eso. Me di a la tarea de buscar en la concordancia y siempre implica que Dios está siendo el que guíe a las personas. No está hablando de que un hombre puede guiar a otra persona. Es el mismo Dios el que se toma la tarea de poder guiarnos a su pueblo. Pero esto es una consecuencia del poder guardar sus mandamientos. Entonces tenemos que Dios será nuestro cerco de espinos y Él nos va a traer una enorme guía cuando nosotros nos dispongamos a guardar sus mandamientos. Pero todo esto, ¿con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué lo hace Dios? Versículo 22. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer y de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Chicas, recuerden, no se desintonicen. Aquí cámbienlo y pónganle, te guardarán del hombre malo. ¿Vale? Para que te guarden de la mala mujer y de la blandura, de la lengua de la mujer extraña. Quiero recapitular esto. Cuando hablábamos que en el capítulo 5 de que la lengua de la mujer era una lengua blanda, hablábamos que era muy peligrosa, que era como una espada de doble filo que podía penetrar muy fácilmente, que podía hacer mucho daño. Y leíamos el pasaje de Ahod, que cuando Ahod era un juez que fue a matar a un rey y tomó una espada de doble filo, un puñal para ser más exacto, y se la enterró a este rey. La Biblia describe a este hombre como alguien de mucha grosura, alguien gordo, alguien robusto. Total que cuando Ahod va y le entierra este cuchillo a este rey, penetró tan fácil que aún la empeñadura cubrió la piel y salió el excremento. Entonces, cuidado cuando hablamos de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Es algo tan sutil, pero tan peligroso que puede penetrar y destruir. Puede penetrar y sacar aún lo más íntimo, lo más adentro de nosotros. Puede generar un daño enorme, irreversible muchas veces. Entonces, tengamos cuidado de eso. Versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Ojo aquí, y esto es bien, bien importante. Aquí Dios no está diciendo, va a venir una mujer extraña y toda horrible y algo que no sea agradable a tus ojos. No, Dios está diciendo que seamos prudentes y que no codiciemos su hermosura. Y aquí es donde yo quiero recapitular y traer al presente lo que hablábamos al principio de la cosmovisión. Si nosotros somos personas que tenemos una cosmovisión conforme al mundo, solamente vamos a ver la belleza física. Solamente vamos a ver el exterior. Solamente vamos a ver con estos ojos de carne y hueso. Bueno, solamente de carne porque no tienen hueso. Pero solamente vamos a ver con nuestros ojos físicos. No vamos a ver más allá. Si nosotros tenemos la cosmovisión de Dios, vamos a ver más allá de lo físico. Aquí Dios nos está diciendo entre líneas, no codicie su hermosura. Ve lo que hay dentro. Ve qué es lo que tiene en su interior y ve si es agradable. Y al ver su actitud, al ver su corazón, veremos que esta mujer, por muy hermosa que sea, por muy agradable a la vista que pudiera ser, no es alguien hermosa en su interior, no es alguien que pueda valer la pena. Pero ¿cómo vamos a poder tomar esa decisión si no tenemos una cosmovisión cristiana? Si los mandamientos de Dios no están en nuestro corazón. Perdón por el ejemplo que pudiera sonar ofensivo, pero si tú le pones a un hombre en lo natural, una mujer
que cuida mucho su aspecto físico y una mujer que no pone tanto empeño en su aspecto físico, el hombre natural es tan simple y tan tonto que simplemente se va a guiar por la vista de los ojos. Un hombre de verdad va a ver no solamente el físico, va a ver el interior, va a ver las virtudes, va a ver el carácter de Cristo formado en esa mujer, y él va a decir, es que esta mujer que pone mucho empeño probablemente en su aspecto físico, no es algo hermoso para mí. ¿Por qué? Porque esta persona refleja la luz de Cristo, porque esta persona es como mi Dios, porque esta mujer piadosa que ama a Dios es algo más hermoso, más valioso, mucho más deslumbrante que cualquier cosa temporal y física. Y ojo, no quiero decir que esté mal que hagan ejercicio, no, ni el cuidado del cuerpo. Tenemos que hacerlo. Pero a lo que yo voy es que no podemos darle todo el peso a la belleza física, como aquí lo está haciendo este hombre insensato, este hombre necio, que solamente está codiciando la hermosura. Dios dice, no seas tan simple de ojos que solamente veas lo que tienes enfrente. Ve más allá, ve el interior, ve lo que tiene esa mujer como carácter, ve quién mora en ella y entonces sí, codicia eso, admira eso, no simplemente la belleza física. Versículo 25 lo vuelvo a leer, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. ¿Les recuerda algún versículo? A mí sí. ¿Se acuerdan de la primogenitura que estaban peleando Esaú y Jacob? Esaú era un hombre rudo, muy fuerte, pero a la vez muy tonto. Este hombre tenía la bendición de tener la primogenitura, que consistía básicamente en tener la bendición de su padre y también poseer el doble de bienes que su hermano o sus hermanos cuando su padre falleciera, además de ser el patriarca, el líder de la familia, porque en ese entonces vivían todos como clan, como tribu. Esaú sale a cazar, no encuentra nada y encuentra que su hermano Jacob está cocinando algo, un potaje. Y él le dice, dame algo de comer. Le dice, no, hasta que no me vendas tu primogenitura. Y si tú te pones a pensar cuánto vale esa primogenitura contra ese plato, pues dices, pues prefiero aguantarme el hambre e ir y pedir alimento en otro lado o salir a cazar o cualquier otra cosa. Pero no voy a vender la primogenitura que vale tanto por un simple platito. Sin embargo, Esaú lo hizo. Y nosotros podemos decir, uy, sí, Esaú muy tonto, muy torpe, muy necio. Pero ¿qué se puede decir de nosotros? Chicas, chicos, ¿qué se puede decir de nosotros? ¿Cambiamos como Esaú las bendiciones de Dios por un simple plato de comida? ¿Que cuánto puede durarte? ¿20 minutos? ¿15? ¿Que puedes hacer tu necesidad temporalmente? Seamos listos. Así de tonto se ve un hombre que se fija solamente en el aspecto físico. Reduce todo a un simple plato de pan. Y no tenemos que ser así, tenemos que ser entendidos, tenemos que ser sabios. Aquí es cuando toma conciencia y toma valor lo que dice Proverbios, de que la sabiduría está clamando, que está diciendo, hey, pónganme atención, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo? Tienen que mejorar. 26 otra vez lo leo, porque causa de la mujer ramera el hombre reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Chico, chica, no está solamente en juego algo pequeño, está en juego tu alma. Está en juego el valor eterno de tu alma. Porque cuántos hombres y cuántas mujeres no se han perdido por un amor entre comillas. Cuántos no han hecho cosas que no debieran hacer por un amor malsano. Que no se diga esto de nosotros. Versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Entonces, viendo este pasaje, vemos que Dios quiere guardarnos de la impureza sexual. Y yo quiero tocar aquí un punto muy importante. Nadie puede tocar fuego y no quemarse. Tú no puedes creerte tan listo de decir, oh, sí, yo voy a tener una relación,
voy a andar con tal persona, shalala, shalala, y no va a pasar absolutamente nada. Cualquiera que se llega a la mujer de su prójimo es como aquel que toma fuego en su mano y lo pone en su pecho. No puede decir que no le pasa nada. Sería alguien tonto, sería alguien necio. Pues muchas veces somos así nosotros, chicos. Debemos recordar, evitar tener relaciones sentimentales cuando no tiene ningún propósito. Y no solamente es el título de que, ay, es mi novio, es mi novia, no. Es más allá de tener una actitud correcta, evitar un coqueteo, evitar unas palabras que tal vez no sean correctas, en un orden incorrecto. Tenemos que ser sabios en todo eso. Versículo 29 otra vez. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Aquí yo quiero tocar este último punto, y lo puse aquí textual para que lo pudieran leer. Aunque somos solteros, la mayoría nos casaremos. Debemos cuidar o descuidar nuestra sexualidad, no solo nos afectará a nosotros, también afectará al futuro esposo o esposa. Aquí Dios nos está diciendo que es malo la impureza sexual, que es incorrecto, que tenemos que tener cuidado. Pero aquí entra una tercera persona que normalmente no se toma en cuenta. Yo sé que, bueno, yo ya estoy casado obviamente, pero muchos de ustedes están solteros y pueden tener el pensamiento de decir, bueno, pues ahí está hablando de adulterio, yo no puedo adulterar porque no tengo una pareja. Ahí está hablando de adulterio, pero pues yo si acaso tengo una novia o tengo un novio, pero no pasa nada. El famoso dicho que está muy mal dicho, lo que no fue en tu año no te hace daño, ¿no? No, quiero que tú tomes en cuenta que probablemente, por no decir ciertamente, tú no tienes el don de abstinencia y seguramente terminarás casándote. En el momento que te cases, ¿qué cuentas vas a dar? En el momento que tú estés frente a tu marido, frente a tu esposa, ¿qué vas a decir? ¿Vas a cuidarte? ¿O vas a tomar la actitud tonta y errónea de decir, bueno, pues yo puedo hacer lo que quiera porque estoy soltero, ya cuando llegue alguien me va a querer y me va a querer con todo lo que yo soy? Eso es una actitud egoísta, es una actitud incorrecta, es algo que no le agrada a Dios. Y ojo, no estoy diciendo que no hay perdón en Dios, Dios perdona todo, Dios puede restaurar. Pero si nosotros estamos en el conocimiento, no podemos decir que no sabemos. Yo quiero que tú te pongas a pensar aquí, en el pasaje de Proverbios habla de que un ladrón puede robar cuando tiene hambre. No digo que está bien, pero que si lo sorprenden, pues va a pagar 7 veces. Y dice, del ladrón se entiende porque tiene hambre. Está robando para comer, no está robando para hacer otra cosa. Pero luego dice, aquel que se llega a la mujer de su prójimo es peor que este ladrón, porque el ladrón va a pagar 7 veces. Pero él tiene hambre, está tratando de suplir una necesidad. Pero ¿qué podemos decir de aquellos hombres y mujeres que le dan una rienda suelta a su vida sexual sin tener en cuenta que van a tener una pareja fija en un futuro y que esto puede traer consecuencias? Que vas a lastimar a la otra persona. Tal vez tú dirás, es que de ahorita no la conozco. No necesitas conocerla para guardarle respeto o guardarle respeto. Tú no necesitas de eso para poder entender que en algún momento vas a tener un compromiso y que eso te obliga ahorita a guardarte. Porque dice la palabra de Dios aquí, que en el caso de este hombre insensato, que cuando se llega a la mujer adúltera, el marido no va a querer perdonar. Dice que va a descargar todo su furor. Aunque tú le digas, te doy todo lo que tengo en mi casa y toma aquello y lo otro, el furor del hombre no se va a aplacar de este hombre lastimado, de este hombre engañado, de este hombre que es la víctima. Porque al final de cuentas él no tiene la culpa de que su esposa y este otro hombre tengan una relación adúltera a costas de su matrimonio. Él no tiene la culpa. Entonces Dios nos hace un llamado a la pureza. En el capítulo anterior, en la clase anterior,
Dios nos decía que tenemos que ser inteligentes porque Él quiere que seamos puros, pero aquí Dios nos enfoca a que también pensemos en la persona que va a ser nuestra pareja de por vida. Que nosotros no le acarremos consecuencias a Él o a ella por nuestras malas decisiones. Que al contrario, empecemos a dar el lugar que desde ahorita merecen. No estoy diciendo que tú ya tienes que decir, uy, voy a guardarme para todo y no voy a hacer absolutamente nada. Ahí estoy hablando de un balance correcto. Tú puedes tener amigos, puedes tener amigas, pero tú siempre tienes que tener en cuenta que en algún momento te vas a casar y que ahí es donde vas a pertenecer, ahí es donde vas a ser uno con esa persona. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Qué vas a decir? ¿O qué vas a hacer? Seamos responsables, seamos cuidadosos, seamos fieles a lo que Dios nos pide. Por último, no quiero irme sin llevar una palabra de consuelo. Si tú has cometido algún tipo de desliz, de falla, de pecado en este aspecto, chico o chica, recuerda que en Cristo hay perdón. Recuerda que en Cristo hay restauración. Pero la mejor forma de mostrar arrepentimiento siempre ha sido, es y será el no cometer nuevamente las cosas. Eso es lo que Dios nos manda. Que el impío se aparte de su iniquidad. Aquel que encubre su pecado no será prosperado, pero el que lo confiesa y se aparta, bendito sea Dios, alcanza misericordia. Entonces, no esperemos estar en esa situación para pedir misericordia. Mejor seamos sabios y apartémonos de todo esto. Guardemos el consejo de Dios con espinos. Pongamos un cerco alrededor de él, de tal manera que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro actuar vaya conforme a la palabra de Dios. Que nosotros podamos ser obedientes, que podamos tener una pureza sexual. Esto es todo por hoy, chicos. Espero no haberme alargado mucho. Les mando un fuerte saludo. Quiero recordarles el concurso que vamos a tener de Éxodo. Vamos a subir en los grupos de Facebook la dinámica para poder tener este concurso. Entonces estén expectativos. Les pedimos que estén alertas y que sobre todo sigan buscando agradar a Dios sobre todas las cosas. No importa estos tiempos de pandemia, de crisis, Dios sigue estando en su trono y Él sigue siendo soberano y nos guarda. Les amamos, les mandamos un fuerte abrazo y que Dios esté con ustedes. Dios les bendiga, chicos.